fui a una escuela donde nos golpeaban en las nalgas y en las manos, donde los sacerdotes, con el mismo que te confesaba, ser el encargado de disciplina, y con un papá a quien queríamos mucho, pero que era muy autoritario, muy estricto. Entonces no tenía más remedio que convertirme en periodista, y claro, porque era la única forma de lidiar con la autoridad, ¿no? Con la religión. Y luego me fui alejando de la religión. Yo de verdad les agradezco este esfuerzo colectivo por salvar mi alma, pero no tengo la fe que ustedes tienen. Quisiera tenerlo, creo que viviera con mucha más paz, y eso cuento mucho en el libro, pero no tengo esa certeza de que cuando yo me muera voy a encontrarme con Alex y con mi papá y con mi gata Lola y con mi perro Sonce. No tengo esa certeza, y me angustia saber que a lo mejor voy a ser un pinche pedacito de estrella por ahí del polvo y eso es todo. Y entonces pues existes, ¿no? Quizás sería. Es que no tengo esa certeza que tú tienes, quizás, pero te agradezco mucho la pregunta. Quiero aclarar, soy agnóstico, no soy ateo, no tengo la certeza de que Dios no existe, pero me ha tocado ver tantas cosas que no estoy absolutamente convencido de que esa es la explicación. Hombre, te puedo decir sí creo en Dios, pero me voy a acostar solito aquí arriba y quién me salva, ¿no? Para la periodista Carmen Aristegui, yo soy Edith Calada. Me gustaría saber si en estos 30 años que nos han informado ahora que te llevó a recopilar este libro, estas columnas, pudiste documentar dentro de este libro el caso del pederasta Jan Sugarcuri, que lo informaste a través de Univisión, al igual que tú, Carmen, en tu noticiero, y saber cuál es tu opinión acerca de que falleció en un estado impune en el Fuero Común aquí en México, y que en el Fuero Federal le faltaba un recurso que es el de inconformidad respecto a la sentencia del Fuero Federal. Claramente no se hizo justicia, y por eso el papel tan importante de periodistas como Lidia Cacho, ¿no? Totalmente. El caso de Sugarcuri, bueno, pues qué decirte, ¿tu nombre cuál es? ¿Dijiste? Edith Encalada. ¿Tú eres la Edith Encalada? Sí. Edith Encalada. La víctima. La víctima. Y periodista también. Pues qué fuerte verte. Un abrazo para ti. Edith Encalada es una persona importantísima en su vida. Edith, bueno, me sacude verte porque tú eres una parte importantísima, y tú misma, bueno, pues sabes lo que ha significado el trabajo de Lidia Cacho, la periodista que, bueno, pues escribió Los demonios del Edén. Y bueno, tú dices, ¿hubo justicia o no? Pues en el caso de Sugarcuri, mejor tú dinos, porque nadie mejor que tú puede decir esto. Nosotros estamos absolutamente ajenos a esta posibilidad que tú tienes en tu entraña. Simplemente diría que en el caso de este personaje, pues murió sí en la cárcel, murió sí con una sentencia muy grande. Eso se llama justicia en alguna medida, sí. En alguna medida, en los últimos años de su existencia, estuvo lidiando con los procesos y acabó procesado, sentenciado, con una, independientemente de los recursos que se puedan tener, pues estaba en la cárcel. No es así con Carmen Nassif, que se amparó y que finalmente tuvo una resolución judicial muy controvertida en relación a Carmen Nassif y los demás personajes en torno, pero no quiero hablar más. Esta posibilidad que tenemos todos de poder escucharte a ti, si tienes un momento, yo sí creo que es importante que nos pudieras decir tú qué piensas de la muerte de Sugarcuri, qué piensas de la situación que envolvió a tantos personajes y que a ti te tocó vivir como viviste. ¿Quieres contarnos algo? Acércate. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio, no me lo esperaba. Yo he venido a felicitarte por tu libro porque sé que es un largo trabajo escribir un libro, y me atrevo a manifestarme de esta manera porque sé que lo has documentado y que Univisión siempre ha estado al pendiente, abrazando a cada una de las víctimas en nuestro caso, y tú también, Carmen, te agradezco que lo hayas hecho desde tu punto de vista y desde la amistad que también tienes con Lidia. Ahí tenemos una breve controversia y yo, sin embargo, sé que ella en un principio estuvo con esto, lo cual llevó a lo que... Y en el Fuero Federal tenía que
cumplir una sentencia de cerca de 94 años de prisión y que por el letargo del sistema judicial no le fue definitiva. Es decir, que su recurso de inconformidad respecto al delito de corrupción de menores todavía tenía que ser valorado por el Tribunal de Apelación. Entonces fueron 20 años de una larga lucha para buscar una sentencia definitiva en el nivel judicial y no lo obtuvimos. ¿No? Y las instituciones en México nos quedaron a deber. ¿No crees que hubo justicia? No en absoluto, Jorge, no en absoluto. Jurídicamente no. ¿Qué te puedo decir? Tenía que cumplir 94 años. Yo sé que no le hubiera alcanzado la vida porque cometió demasiados delitos contra niñas y niños, entre ellos yo. Pero jurídicamente esperaba algo más del Estado mexicano. Esperaba algo más después de 20 años de estar en audiencias irrepetibles. Hasta este 20 de abril se empezaron a repetir audiencias. ¿Me explico? Entonces, desde el 2024 no hubo cierre de instrucción en el fuero común. Hicieron repetir una audiencia más de 5 veces, revictimizándome una y otra vez. Entonces sí es lamentable y espero que las víctimas de este tipo de delitos pues no sufran este mismo letargo que tenemos en el sistema judicial. Gracias por tu Pues voz. Edith, gracias. Gracias, por Edith. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme a casa. Gracias. El periodismo siempre saca estas cosas y en un país como en México, donde la justicia muchas veces no existe, es a través del periodismo donde se puede hacer mucho. Orquestada, y tenemos la idea, o por lo menos la idea colectiva, desgraciadamente, de comprar falsamente el discurso de que será democrático y será armonioso, y la verdad es que cuando nos alcance la verdad, como con el tema de Óscar Pérez, un héroe en Venezuela, empezaremos a revisar la historia, y en esa historia entenderemos por qué Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no el pueblo americano, que no es nuestro enemigo, pero sí el gobierno considera que somos un bien mostrenco. Y en ese sentido habrá que hablar de la sucesión dinástica en México, ya sea masónica o legítima. La pregunta es, ¿Te atreverías a tocar el tema de la sucesión dinástica en México? ¿a qué te refieres con sucesión dinástica? Con los derechos ya sea de la corona española o de los demás contendientes del trono mexicano, porque Andrés Manuel, curiosamente, está muy cerca de ser emperador de los mexicanos de facto. Yo lo veo distinto. Yo creo que podemos estar o no de acuerdo con el resultado de las pasadas elecciones presidenciales, pero de nuevo, de cuando yo me fui, ahora ganó la candidata que tiene más votos. Entiendo perfectamente que el presidente ilegalmente se incorporó en la campaña, pero acuérdense, yo vengo de un país donde eso es perfectamente normal. Yo sé que no es el México. Exactamente. Entonces, yo creo que, no sé cómo lo veas tú, Carmen, pero creo que es peligroso y no nos sirve decir que hubo un fraude cuando no lo hubo. Bueno, esta discusión, yo coincido contigo. A ver, hubo 36 millones de votos que existieron, yo no lo pongo en duda. Hubo 36 millones de votos para Claudia Sheinbaum, se contaron con un INE que también fue golpeado seriamente, pero al final de cuentas un sistema que se creó por 30 años y que al final funcionó, razonablemente funcionó. Hay 2 o 3 cosas. En esencia, tuvimos una elección que tuvo lugar de manera genuina y que los votos que se emitieron y que los votos que se contaron. Y eso es un ingrediente fundamental de la democracia. No podemos hacer la mirada a otro lado respecto a las condiciones de inequidad, que las hubo. No podemos hacer a un lado que el presidente de la República se convirtió en el principal violador electoral de la Constitución. Eso ocurrió, y no lo digo yo, lo dicen las resoluciones del tribunal. Eso es parte de una ecuación completa en donde veremos qué tipo de cosa ocurre en el tribunal. Por cierto, una vez que parte de la oposición ha presentado recursos para tratar de revertir lo que no van a poder revertir nunca, que es la validez de la elección. Pero sí es importante
que ese tribunal, veremos qué hace, tiene que procesar el conjunto de situaciones y de cosas, veremos con qué elementos demostrativos y probatorios la oposición busca que el tribunal se pronuncie al respecto de la condición de la elección misma. En el antes, durante y el después es distinto, pero hay sin duda una realidad de carácter político que ocurrió y tenemos aquí pues esa combinación. Algunos dicen que fue una elección de Estado, algunos dicen no hubo piso parejo y muchas de esas cosas efectivamente ocurrieron, pero también es verdad que con ese conjunto de elementos que se pueden discutir respecto a su legalidad, al final millones de personas salimos a votar y votamos y esos votos se contaron y el resultado está ahí y yo creo en ese resultado y creo que independientemente de que no fue la elección más democrática del planeta por las intervenciones del presidente, por programas sociales que impactaron de manera directísima y clientelar en millones de personas a las que respeto, porque también es verdad que tenemos que discutir qué significa en un país como el nuestro que haya habido programas sociales que podemos criticar o decir lo que queramos, que el uso clientelar sin duda estuvo en primera fila, pero también hay que entender que esas millones de personas vieron un efecto directo en sus existencias y eso hay que respetarlo y esa decisión pues va envuelta en muchas cosas, incluyendo ese tipo de circunstancias que forman parte de esta realidad que vivimos. ¿Qué tan democrático es eso? Pues discutámoslo, pero al final de la historia tú tienes el conjunto de cosas que veremos si el tribunal se pronuncia en el impacto que causó o no causó AMLO metido hasta la cocina, o los programas sociales, o el uso de dinero de origen no identificable que se usó ampliamente a lo largo de años y meses para las campañas. Bueno, todo eso existió, pero también existieron los votos. Y yo creo que en una democracia, por más imperfecta que sea, que el caso mexicano, pues desde luego no es Suiza, ni Dinamarca, pero al final de cuentas está una manifestación de la mayoría de un país que dijo votamos por Claudia Sheinbaum por las razones que cada quien quiera identificar, por muchas circunstancias, pero se votó y se contó y al final de cuentas tenemos un resultado que en mi opinión hay que respetar y exigirle a quien adquirió el mandato de esta manera que haga valer esos votos y que haga valer la diferencia que hay en su espectro de las personas que acompañan su proyecto y en las que no. Y una presidenta que tiene que gobernar para todos. Tiene que sacudirse el sectarismo, tiene que sacudirse lo que AMLO instauró aquí, tiene que abrir la puerta para ejercer precisamente la democracia. Unas 3 preguntas más.